Travis Hafner fue por un breve periodo uno de los bateadores más temidos en las grandes ligas. Entre el año 2004 y el año 2006, el poderoso bateador zurdo de los Indios de Cleveland tuvo números que lo colocaban entre los mejores de su era, al punto de ser comparado con leyendas del poder ofensivo. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado y en pocos años pasó de ser una superestrella a quedar prácticamente en el olvido. Por si fuera poco, si lo buscas en los libros de récords, pasa completamente desapercibido. No disputó una serie mundial, no ganó un guante de oro, no ganó un bate de plata y sorprendentemente, en su mejor momento, no fue llamado al All-Star Game. Travis parece el típico jugador que pasa sin pena ni gloria por la gran carpa, pero durante un tiempo fue uno de los bateadores de poder más prolíficos del deporte. ¿Qué pasó con él y por qué es tan infravalorado dentro del béisbol? ¿Cómo desapareció de las grandes ligas sin dejar ningún rastro? ¿Fue la MLB injusta con él? Respondamos esas preguntas ya que hoy te cuento su historia. Nacido en Dakota del Norte en 1977, Hafner fue seleccionado en el draft de 1996 por los Texas Rangers. Durante 6 años se desarrolló en el sistema de ligas menores del equipo hasta que finalmente recibió su primera oportunidad en las mayores el 6 de agosto del año 2002. Ese día debutó contra los Tigres de Detroit, ingresando como bateador emergente en la 9ª entrada por Michael John. Sin embargo, su primer turno en las grandes ligas terminó con un ponche. 5 días después, el 11 de agosto, logró conectar el primer jonrón de su carrera en un partido contra los Indios de Cleveland. En ese mismo encuentro sumó 2 dobles y un sencillo en 5 turnos al bate, impulsando 3 carreras y anotando 2. Estuvo cerca de batear para el ciclo, pero fue puesto out en la tercera base cuando intentó convertir un doble en triple. En su breve paso por los Rangers, Hafner disputó 23 juegos, dejando un promedio de bateo de 242 con 4 dobles, un jonrón y 6 carreras impulsadas. Pero hay que ser sinceros, su oportunidad real llegó cuando fue cambiado a los Indios de Cleveland en el año 2002. Vamos un poquito adelante en el tiempo y nos vamos al año 2003, cuando fue incluido por primera vez en la alineación del día inaugural. Debutó con su nuevo uniforme y empezó con fuerza, logrando 3 imparables en una ajustada derrota 6-5 ante los Orioles de Baltimore. Sin embargo, su temporada comenzó con algunas dificultades. Primero sufrió tendinitis en la muñeca y luego con un bajo promedio de bateo de 206 y solo 4 jonrones en sus primeros 30 juegos. Fue enviado a la lista de lesionados por una fractura de un dedo en el pie. Tras su regreso a mediados de julio, encontró su ritmo ofensivo, cerrando la temporada con un sólido 278 de promedio, 10 jonrones y 29 carreras impulsadas en 61 juegos. Uno de los momentos más recordados de su año de novato ocurrió el día 14 de agosto, mientras un masivo apagón dejó sin electricidad a gran parte de la costa este, incluido Cleveland. Los Indios cerraban una serie de 4 juegos contra los Mellizos de Minnesota en el Metrodome, el estadio de grandes ligas más cercano a la ciudad natal de Hafner. En la segunda entrada, Hafner abrió el marcador con un jonrón solitario bastante profundo. En el cuarto conectó un doble tras un rebote inesperado que lo llevó a la segunda base con un deslizamiento bastante apretado. En la séptima sumó un sencillo dentro del cuadro tras un mal tiro. Finalmente, en la octava entrada, conectó un batazo al hueco entre el jardín derecho y el central, logrando llegar a la tercera antes del relevo defensivo. Con esto, completó el séptimo ciclo en la historia de la franquicia en la victoria de los Indios 8-3. De 2004 al año 2006, Hafner se embarcó en una racha de 3 años en la que fue una de las mejores amenazas de poder del juego. En 2004 batió 311 de promedio con 28 jonrones y 109 carreras impulsadas, números bastante sólidos. En el año 2005 batió 305 con 33 jonrones y 108 carreras impulsadas y terminó quinto en la votación al jugador más valioso de la Liga Americana. Después de la temporada, el capítulo de Cleveland de la Asociación de Escritores de Béisbol decidió nombrarlo nada más y nada menos que el hombre del año de los Indios de Cleveland. En el año 2006, Hafner tuvo otra temporada de calibre MVP, liderando la ofensiva de los Indios. El 1 de septiembre, una recta de CJ Wilson le fracturó la mano derecha, dejándolo fuera por el resto del año. En ese momento lideraba la liga en slugging con 659 y bases por bolas con 100 y se ubicaba entre los mejores en jonrones con 42, impulsadas con 100
117 y porcentaje de envase con 439. Terminó bateando 308 y fue octavo en la votación al MVP. El 13 de agosto sumó su sexto Grand Slam, empatando el récord de Mattingly en una sola temporada. Su impresionante agosto, 361 de promedio, 13 jonrones, 30 carreras impulsadas, le valió el premio al jugador del mes. Hafner estableció el récord de los indios para un bateador designado con 39 jonrones y 110 impulsadas, superando la marca de Andrew Churton en 1982. También se convirtió en el segundo jugador del equipo en lograr 40 jonrones, 100 boletos, 100 carreras y 100 impulsadas en una temporada, uniéndose nada más y nada menos que a Jim Thome. Su slogan de 659 fue el sexto más alto en la historia de la franquicia. El problema con Hafner fue completamente su salud. A partir del año 2007, una serie de lesiones, especialmente en el hombro derecho, limitaron su capacidad tanto para jugar como para golpear con la misma autoridad. Su rendimiento esa temporada se vio afectado, batió 266 de promedio para la temporada, conectó 24 jonrones y 100 carreras impulsadas, su cuarta temporada consecutiva de 100 o más carreras impulsadas. Algunos críticos señalaron que el desempeño decepcionante de Hafner se debió a negociaciones contractuales inconclusas, pero Hafner de una manera u otra lo negó. Los indios firmaron a Hafner con una extensión de contrato de 4 años por $57 millones durante el receso del Juego de las Estrellas, manteniéndolo en Cleveland hasta la temporada 2012. Sin embargo, había una realidad que poco a poco iba tomando fuerza. Las lesiones iban en aumento y lamentablemente marcaron el declive del jugador. En el año 2008 solo jugó 57 partidos y tuvo el peor rendimiento de su carrera, bateando 197 de promedio con 5 jonrones y apenas 24 impulsadas. En 2009 mejoró ligeramente con 94 juegos, 272 de promedio, 16 jonrones y 49 impulsadas. En el año 2010 la cosa no iba para más, ya que disputó 118 juegos con 278 de promedio y 13 jonrones. En 2011 batió 280, un poco mejor, con 13 jonrones en 94 juegos, destacando 2 jonrones de salida, uno de ellos un Grand Slam. En el año 2012 alcanzó 10 aperturas en el día inaugural con Cleveland. En abril conectó un jonrón de 456 pies, el más largo en Kauffman Stadium en una década, pero solo hasta ahí, no hay más nada relevante. Sin embargo, en mayo se sometió a una cirugía de rodilla y en agosto fue a la lista de lesionados por problemas en la espalda. Ese mismo mes llegó a 200 jonrones en su carrera. Finalmente, en octubre los indios rechazaron su opción, convirtiéndolo así en agente libre. Hafner firmó con los Yankees de Nueva York en el año 2013, pero su rendimiento fue, por llamarlo de alguna manera, mediocre. No era lo que se esperaba y las lesiones nuevamente lo afectaron. Los Yankees esperaban que Hafner pudiera asumir la carga de bateador designado, pero su hombro no pudo resistir. Tuvo un comienzo espectacular, bateando 318 de promedio con 6 jonrones y 17 carreras impulsadas hasta el mes de abril. Luego, todo se desmoronó y terminó la temporada limitado a solo 82 juegos. Batió 202 de promedio con 12 jonrones y 37 carreras impulsadas. En el año 2014 volvió a ser agente libre, pero siendo honestos, muy pocos equipos se hubiesen querido arriesgar a darle un contrato a un jugador que ya había tenido su mejor momento ofensivo y que también era bastante propenso a lesionarse. Dicho esto, se retiró del béisbol sin mucho ruido. Tras su retiro, siguió vinculado a Cleveland. En el año 2016 entregó la pelota del juego a Jim Thome antes del séptimo partido de la Serie Mundial, donde los Cachorros vencieron a los Indios de Cleveland en un histórico 8-7. En 2018 realizó el primer lanzamiento del tercer juego de la serie divisional ante los Astros. También participó en una exhibición de jonrones en el año 2014. Residiendo en Tampa con su esposa e hijos, trabajó como asistente especial de los Indios, buscando bateadores y apoyando a jugadores de ligas menores, además de entrenar equipos juveniles. Aunque Travis Hafner tuvo un pico de rendimiento espectacular y hay que decirlo con todas sus letras, su carrera se desvaneció tan rápido como brilló. En su mejor momento fue uno de los bateadores más dominantes de la gran carpa, pero su cuerpo simplemente no pudo resistir el paso del tiempo, dejando a los fanáticos con el recuerdo de lo que pudo haber sido una trayectoria completamente legendaria. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Crees que Hafner habría sido una leyenda si las lesiones no hubieran frenado su carrera, o solo tuvo un buen par de años sin ser realmente un jugador generacional? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, que con mucho gusto la voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad, y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.